Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Itel. Gracias, Ricardo. Eh, Doctor Eli, muchas gracias por esta aceptación a este espacio que me permiten estar con ustedes. Y para mí es un gusto poder compartir el día de hoy este tiempo hablando un poquito de la integración en las TICs, de las TICs en la educación, ¿no? Quiero contarles bueno, quiero empezar mi presentación de esta manera. Ven en su pantalla, tengo dos imágenes, quizá alguna más conocida que otra, ¿no? Pues contarles que yo soy guatemalteca, así que soy latinoamericana, centroamericana, y actualmente vivo en España, vivo en Madrid, ¿sí? Por eso es que me gusta la idea de presentarme y tener dos imágenes de la Gran Vía y otra de Ciudad de Guatemala. Son ciudades que amo, que tienen mucha prosperidad, mucho movimiento, mucha vida. Sin embargo, hay un común denominador en todo esto, por lo cual yo lo traigo acá, y es que podemos decir que ninguna ciudad, nadie estaba preparado para la magnitud que iba a tener la pandemia. O sea, es que nadie estaba preparado para que el 11 de marzo del 2020 la OMS declarara la COVID como una pandemia. Y cuando declaró pandemia, el asunto es que entramos en pánico. Tanto la comunidad estudiantil, las universidades, colegios, primaria, pero también la parte social, la parte comercial entró en pánico, los aeropuertos cerraron sus puertas, los centros comerciales, todos nos fuimos a casa. Y el asunto es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Y claro, a raíz de pandemia nos ponen el chip de cabeza y entonces como sociedad tuvimos la necesidad de no detener nuestra marcha. Sin embargo, pues podemos decir que todo cambió. El trabajo cambió, la modalidad de estudios definitivamente cambió, la forma de hacer negocios cambió y cambiaron las comunicaciones. Y el Internet se volvió loco y las compañías no se daban abasto. El ancho de banda que teníamos contratado, tuvimos que mejorarlo, contratar nuevo ancho de banda, contratar equipos. Todos saben que los equipos, los portátiles, las tablets, las computadoras de escritorio, las desktop, todo se fue por las nubes. Pero fue la necesidad que nos hizo tomar este paso y darnos cuenta que no estábamos preparados, ¿sí? Pocas instituciones universitarias estaban tan estructuradas como está UTEL, por ejemplo, que UTEL es netamente una universidad tecnológica, una universidad en línea, una universidad que está llegando a todos, ¿no? Pero aquellas entidades en las cuales simplemente se trabajaba la presencialidad. Fuera de ese marco, no se tenía contemplado el hecho de volvernos virtuales, ¿sí? Y entonces nuestro rol como docente nos cambia y nos dicen de la noche a la mañana, bueno, te toca dar clases en línea. ¿Y cómo de clases en línea? Si no tengo una plataforma. O sea, te las ingenias porque las clases tienen que seguir y los alumnos no pueden venir, ¿no? Así que te las ingenias. Eso fue un viernes y tú el lunes tenías que estar dando clases. Bueno, perfecto. Paso todo el fin de semana trabajando, pensando, investigando, porque al final teníamos el concepto tan cerrado que cuando llegó el momento de dar las clases, empezamos a pensar, mis alumnos van a estar súper emocionados porque ya no tienen que venir al colegio, ya no tienen que venir a la universidad, ya no tienen... Entonces ellos van a estar súper emocionados y súper motivados a estudiar desde su casa, ¿no? Bueno, ¿qué sucede?
que nos encontramos, a ver cuántos de ustedes nos comentan cómo nos imaginamos nosotros a nuestros estudiantes tomando las clases virtuales. Miren, con su tablet, con su computadora, sus audífonos, su cuaderno tomando notas, súper motivados, dedicados, y cómo estaban realmente. Los que tienen hijos, los que tienen familia, los que tienen estudiantes en casa, ¿qué me dicen? ¿Los veíamos de esta manera, motivados, o los veíamos cómo estaban en la realidad? Como las fotografías que ustedes tienen en su pantalla, ¿no? ¿Cómo están en realidad? Gente que se le cae así la cara, gente que está durmiendo, que se conecta a la cámara, o que se conecta y apaga la cámara, simplemente para decir, estoy presente, pero no estoy. Sí, pero no, ¿no? Y eso nos hace pensar que realmente nuestro rol como docente, como profesional, también tiene que evolucionar. Como nuestro rol de estar como gendarmes en la clase presencial y con el látigo y diciéndole qué es lo que tiene que hacer a cada uno de los estudiantes, ¿no? Esa fue la realidad. Nos preparamos todo el fin de semana, venimos con una infinidad de contenidos, porque en nuestra cabeza pensábamos que teníamos que atosigar al estudiante con contenidos. Y entonces se volvió algo más pesado todavía, ¿no? Algo que no teníamos contemplado, porque aparte de tener que prepararnos para nuestras clases virtuales, teníamos que pensar qué plataforma íbamos a utilizar, de qué manera nos íbamos a dirigir a los estudiantes. Sobre eso, tengo que atender la casa, tengo que atender a la familia, tengo que atender a los hijos, porque también los hijos están en su proceso de migración a la virtualidad, ¿no? Incorporando esas TICs que hasta el momento quizás no se tenían, ¿no? Entonces, para el profesor, para el docente, realmente fue un proceso, un periodo de adaptación muy estresante, muy complicado, que nos hace abrir los ojos y nos hace pensar que en efecto la tecnología de la información y de la comunicación está presente, nuestros hijos la tienen, los jóvenes universitarios la tienen, nosotros hacemos negocios a través de la tecnología, pero nunca la pensamos en aplicar a la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos las TICs en la educación? Sabemos que esta tiene una importancia porque tiene una difusión masiva. Lo hablaba el doctor Eli en las palabras de bienvenida, y también lo hablaba Rafael al principio de la presentación. Esto tiene que llegar, tiene que ser masivo, llegamos a muchas más personas a través de la tecnología. Difundimos información de forma masiva utilizando la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. De ahí radica la importancia de las TIC. Recordar que en 1998 la UNESCO reconoció la importancia de incorporar las TICs a la educación de cara a la nueva era que se estaba ya viviendo, la era tecnológica, ¿no? Que en su momento estaba surgiendo, pero claro, gente con una visión de futuro dijo, esto viene para quedarse. Y esto no se va a ir, al contrario. Entonces tenemos que ir nosotros también con la tecnología. Y el tener las TICs en la educación también tiene muchísimos beneficios. Tiene muchos más beneficios que detractores. Tiene más factores en pro que en contra. Vamos solo por mencionar algunas, ¿no? Podemos llegar a más personas sin importarnos las bases de cultura. Es una situación multicultural, nos permite llegar a todas estas personas, nos facilita, por ejemplo, un ambiente de aprendizaje más dinámico en el cual nosotros
podemos motivar a los estudiantes. Podemos también darle acceso a la información cuando no tienen bibliotecas disponibles. Hay mucha gente que no tiene dónde consultar una biblioteca en físico. Y si ustedes le preguntan a alguien de la generación Z, ya no de los millennials, de la generación Z, que vaya a la biblioteca y consulte de manera física como nosotros lo aprendimos a hacer, muchos les van a decir que no conocen ni una biblioteca, que para qué están, que para qué están los libros si están los ebooks, ¿no? Y esa es la forma de que nosotros tenemos que llegar a estas personas, de llegar a nuestros estudiantes, darles acceso a la información, aun cuando no tengan una biblioteca disponible. Y ustedes saben que navegar en el mundo de la internet, en el mundo de la red, encontramos todo tipo de información, ¿sí? Y hay que saberlos orientar sobre cómo utilizar en beneficio esa información. Desarrollamos también habilidades cognitivas que favorecen el pensamiento crítico. Obligamos al estudiante a pensar, no solamente a memorizar y a repetir como que somos grabadoras, como que somos loritos. No, obligamos al estudiante a analizar, a que piense qué es lo que está diciendo, cómo hacerlo, ¿no? Y entonces se desarrolla esa fase cognitiva. Y por supuesto tenemos una interactividad en los procesos. Tú me dices, aunque sea a través de la cámara, pues vamos hablando, conversamos, ¿no? Y es ahí donde se acortan las distancias. ¿Eh? Claro, también hay otros factores que están en contra de las TICs en la educación. Pero por eso les digo que hay más beneficios, hay más pro que contras, ¿no? Y por naturaleza el ser humano le tiene miedo, tiene desconfianza a lo desconocido. Cuando alguien no conoce algo, pues es muy natural y es la naturaleza humana, solo por el hecho de ser seres humanos, le tememos a lo desconocido. Y entonces hay quienes no están de acuerdo, pero es porque no lo conocen, es porque no saben. ¿Cuántos casos durante pandemia, cuántos casos se dieron en donde los padres de familia reclamaban a los colegios, a las instituciones, a las universidades y decían, es que yo estoy pagando para que mi hijo se siente a ver una pantalla en donde están como jugando y supuestamente están haciendo un examen, supuestamente están haciendo algo y eso no es estudiar, porque en mi tiempo estudiar era repasar un libro, era leer y era hacer, claro, porque las cosas cambian. ¿No? Entonces, muchas personas le tenían miedo al tema de las TICs, al tema de la tecnología, de la virtualidad, de este concepto de e-learning que estamos manejando ahora, ¿no? Claro, esto también incurrió en costos no proyectados, en una falta de apoyo de parte de las autoridades, porque miren, ningún gobierno, por muy estructurado que esté, estaba preparado para hacerle frente a la pandemia y a lo que eso venía. Había empezado el cambio y el paso hacia la virtualidad en la parte de educación, en muchos ministerios de educación y todo, pero no se había metido de lleno. Sin embargo, con el tema de pandemia sí tuvo que tirarse a la piscina, tuvo que hacerlo, ¿no? Y nos encontramos con una limitación en el acceso a la tecnología de parte de muchos estudiantes porque claro, no todos teníamos la capacidad de podernos comprar, si 3 hijos tengo, 3 tablets o 3 computadoras para cada uno. Entonces nos teníamos que estar compartiendo una computadora un rato, otro rato, y la mami que también tiene que trabajar y papá también tiene que trabajar. Entonces, al final todos teníamos que tener un aparato electrónico, ¿no? Y bueno, entonces también nos tomó un poco este tema, un poquito ahí desestabilizándonos el presupuesto, pero si lo ponemos en una balanza, pues tenemos más beneficios que detractores. ¿Ok? Hablemos también
de las ventajas pedagógicas de las TICs. Cuando incorporamos las TICs al proceso de la educación, el rol del docente se transforma y pasa de ser un facilitador, un docente, a ser un facilitador del aprendizaje, ¿no? Y es ahí también donde tenemos un gran reto, nosotros como profesores, como docentes. Y es el hecho de humanizar, es el hecho de humanizar esa comunicación que tenemos. Nosotros como docentes tenemos que acortar esa distancia, pero hacerle sentir al estudiante que no es una comunicación fría, ¿no? Tenemos que humanizarla, acercarnos al estudiante. Y esto es parte del rol del docente. Estimular en los estudiantes también el pensamiento crítico. Propiciar en ellos el aprendizaje colaborativo. Esto nos lo facilita mucho la incorporación de las TICs. Propiciar que entre ellos se ayuden, que no se trabaje de forma individual, sino que se haga mediante trabajo de equipo, trabajos en grupo. El aprendizaje colaborativo enriquece el aula, enriquece todos los conocimientos. El docente deja de ser la palabra final, lo que diga el docente anteriormente estaba escrito en piedra. Y cuando pasamos a nuestro rol de facilitador del aprendizaje, tenemos que estar conscientes también que nosotros cada día aprendemos algo y aprendemos de nuestros estudiantes, aprendemos de sus vivencias, aprendemos de lo que nos preguntan, de las interrogantes que nos hacen y aprendemos de cómo nosotros también podemos facilitarles a ellos nuestros conocimientos. Entonces se fomenta lo que nosotros conocemos como el aprendizaje mediado y autónomo, porque obligamos también al estudiante a investigar, a que sea curioso, ¿no? Se utilizan diversos medios para la presentación de la información y se hace del alumno un aprendiz más activo. Y en el proceso de la integración de las TICs, pasamos de trabajar a grupos en clase a trabajar en pequeños grupos, a no darle tanta información, tanta atención a unos pocos estudiantes y a trabajar la motivación de todos, a atender a todos los estudiantes, a evaluar no solamente el resultado de los exámenes finales, sino que también el progreso y el esfuerzo que se ha tenido dentro de la elaboración de todos los trabajos, ¿no? Y fomentamos una mayor cooperación. El rol del profesorado cambia y pasamos, como les dije anteriormente, de ser un profesor foca que se pone hasta atrás en las clases y que pone a todos los estudiantes a exponer y desde atrás solo nos centramos a aplaudir. Ese es el docente foca, ¿no? Entonces pasamos a ser un creador y un proveedor de recursos, un orientador, un tutor, un guía de aprendizaje, ¿no? Y por supuesto nos actualizamos en contenidos. ¿Y cuáles son las competencias docentes que vienen para el 2023? Para esta nueva época, pues una mayor gestión de la información, una ubicuidad, una recuperación de la información, un análisis de la información digital, tener habilidades de comunicación digital es muy importante en nosotros como docentes, la creación de contenidos digitales, utilizando un sinfín de plataformas que ahora han tenido mucho énfasis y ha sido como el boom, como Geniali, como Kahoot. Tenemos recursos con los cuales apoyar nuestra labor docente, ¿no? Y algo muy importante, tener conocimientos de ciberseguridad. Eso es lo que viene precisamente para esta nueva época, ¿no? Las competencias docentes digitales. Bueno, pues por tema de tiempo, creo que hasta acá nos quedamos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Regreso contigo, Ricardo, te cedo la palabra. Muchas gracias y estamos acá. Nancy, antes de despedirte, te quisiera preguntar, y también por ahí pueden ir dejándonos sus preguntas las personas que están con nosotros aquí a través de la transmisión en vivo. Ya somos 50 personas las que estamos, así que en base a lo que nos ha compartido Nancy, pueden dejar sus preguntas, sus aportes también por aquí. Bienvenidos. Yo quería preguntarte, Nancy, en base a tu experiencia, ¿no? Tu expertise,
¿Cuál fue ese factor determinante? Porque entendemos que todas las profesiones de los ya de posiblemente más de una década para acá, y es una constante actualización. Posiblemente lo que uno ha hecho, a ver, si soy muy tranquilo, hace 3 meses, ya hoy día pasó, Sí, ¿no? La información es pasa muy rápido. ¿Cuál ha sido ese correcto. factor determinante del cual tú, bajo tu expertise, has tenido que adaptarte más, ¿no? Como docente, ¿cuál ha sido ese? Y también con muchas de las personas que nos están acompañando hoy día, cada una ya tendrá una historia diferente, ¿no? Bajo tu expertise, ¿cuál es esa lección que has tenido que aprender para que nos puedas compartir con todo el público? Gracias, Ricardo. Pues te comento, bueno, les comento. Uno de los detonantes que para mí ha sido como el tema de poder, mira, mantenerse actualizado definitivamente. Entre la Play Store y la App Store que tenemos, tanto para Android, para iOS o para cualquier otro, mira, hay más de 1.200.000 apps con las cuales podemos nosotros escoger y adaptar, ¿no? Y hay muchísimas plataformas que nos ayudan a desarrollar contenidos, pero en lo que yo me he tenido que poner a trabajar mucho es en crear contenidos digitales, pero que sean atractivos y entendibles al estudiante. Esas son esas microcápsulas que nosotros necesitamos darle a los estudiantes, el microlearning que ahora se está utilizando mucho, porque eh, quizá anteriormente el estudiante se podía pasar 10 minutos viendo al mismo profesor y ahora ya no. Ahora lo que quieren es algo más rápido, ¿no? Algo que les sirva en el momento y con lo cual se queden. Ese concepto que se tiene que quedar grabado, ¿no? Esa creación de contenidos digitales tiene que ser muy atractiva para mantener al estudiante eh, curioso, para despertar en ellos, ¿no? Y por supuesto, el aprendizaje de la comunicación digital, porque es que no es lo mismo comunicarlo de forma personal, como nosotros hablamos con los estudiantes de cara, a saberlo comunicar en un material, a hacerles llegar a ellos, es que ya no es solamente hacer un PPT, hacer un texto de Word y pensar que eso es una educación y learning. No, un ambiente virtual tiene que ser atractivo, tiene que ser manejar mucha información, muchos links, muchos enlaces, muchos hipervínculos en los cuales nosotros nos podamos apoyar y de esa manera hacemos nuestras clases mucho más amenas, mucho más dinámicas, ¿no? Ese ha sido, desde mi punto de vista, la parte en la que muchos docentes han fallado, pero también hay otros que se han puesto al día, no se han querido quedar atrás. Es como el famoso iceberg de la educación y learning, lo que realmente se ve y lo que está detrás, ¿no? La inteligencia artificial, el famoso chat GPT que nosotros tenemos ahora, hay que saberlo y hay que sacarle lo bueno, ¿no? Eso puede ser también un reto para los docentes. Mira, justo también Miguel nos deja una pregunta en base a lo que nos comentas, ¿no? Porque él dice, con relación a la creación de contenido, ¿es necesario que además de nuestros conocimientos pedagógicos, debamos también aprender nuevos conocimientos en temas, por ejemplo, ¿no? De diseño gráfico? ¿O no hace falta? Mira, yo creo que una de las virtudes y una de las habilidades que tiene que tener un docente es la apertura a nuevos conocimientos, ¿no? Ningún conocimiento es suficiente. Y si queremos estar a la vanguardia, en efecto, sí tenemos, yo recomiendo, personalmente yo he tomado clases de diseño gráfico, de marketing digital, porque me han ayudado a todo el tema de diseño, no solamente utilizar Canva, donde ya están las plantillas elaboradas, sino que crear mis propias plantillas, ¿sí? Entonces, yo creo que también es muy importante estar con esa apertura, de decir, yo soy docente y ya lo sé todo. No, todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Yo creo que el docente también es una persona que nosotros amamos la educación y estamos en esto porque nos gusta y porque queremos aportar a la sociedad y eso implica
la constante actualización de conocimientos. Eso es muy importante, estar abiertos a las nuevas corrientes y a ir junto con lo que va con nuestros estudiantes. O sea, no nos podemos quedar atrás y el estudiante va mucho más adelante. Que sepamos de qué nos está hablando. Así es. Muy importante en los tiempos que corren, pues simplemente complementar una cosa con la otra, porque siempre nos va a llevar Así al es. siguiente paso. Nancy, Claro. muchísimas gracias por tu aporte. Realmente ha sido muy valioso tenerte con nosotros esta noche. Te mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes. Muchas gracias a todos. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. En realidad, es un tema muy importante, muy actual, y que nos lleva a reflexionar muchas cosas, ¿no? Nancy nos ha hablado de toda la expectativa que se generó cuando se, digamos, impulsó la educación en casa durante la pandemia. El tema es que ese periodo pues generó, por un lado, muchas expectativas, como ella bien lo dijo, pero también muchas decepciones después, ¿no? Y la prueba está en que la mayor parte de colegios está regresando a la presencialidad, por varias razones, ¿no? Que las vamos a ver, pero hay ahí un tema que creo que hay que investigar un poco más. A ver, lo que pretendo hacer es situarme un poco más en el desarrollo de las tecnologías en el momento actual, sobre todo con esa irrupción de las herramientas de la inteligencia artificial y tratar de responder algunas preguntas que seguramente muchos profesores se están haciendo. Voy a empezar con una primera pregunta, ¿no? Y es, ¿conducirán estas nuevas tecnologías a un cambio radical de las prácticas educativas? Mi respuesta es no, ¿no? Porque por varias razones. En primer lugar, las reformas radicales son bien poco viables, ¿no? Generan rechazo de parte de un sector grande de los maestros. Hay que tener en cuenta que la edad promedio del magisterio, de la educación básica, está por los 50 años, y eso es un tema que indudablemente puede afectar, digamos, una velocidad de reformas radicales, ¿no? Además, definitivamente el Estado no tiene capacidad para emprender en estos momentos una reforma integral, y los costos iniciales de una reforma de esta naturaleza son muy altas, ¿no? ¿Cuál es la opción? La opción es la gradualidad, partiendo de una visión integral de lo que se quiere, ¿no? Y en el marco de esa visión integral, el tema está en que no solo se trata de introducir más tecnología, ¿no? Como algunas veces nos hemos equivocado, por ejemplo, con el plan Huascarán, ¿no? La tecnología debe introducirse acompañada de un programa de capacitación para profesores, estudiantes, padres de familia, un reordenamiento de la infraestructura, del currículum, de los materiales, ¿no? Una segunda pregunta que es importante es la de qué depende más tener una educación presencial o no presencial, ¿no? Y creo que hay dos razones en las cuales juega, digamos, más educación presencial o menos educación presencial. Lo primero es el contexto de cada escuela, ¿no? Hay escuelas que tienen conectividad, equipamiento, ¿no? Tanto en la propia escuela como en los hogares, y entonces ahí se puede aprovechar un poco más la tecnología e implementar de mejor manera los modelos híbridos, ¿no? La otra razón es que el componente presencial y no presencial depende mucho de la enseñanza, del nivel de enseñanza de que se trate, ¿no? Definitivamente hay una encuesta que ha hecho la Organización de Estados Iberoamericanos hace menos de 2 meses,
entre especialistas, expertos, académicos, empresarios y funcionarios del de los ministerios de educación. Y la gran coincidencia está en que la educación inicial, los primeros grados de la educación primaria, pues van a seguir siendo muy, muy presenciales. Esa presencialidad va a continuar fuerte y quizás empiece a disminuir un poco en la alta secundaria, un poco menos en los pregrados, pero sí donde va a ser importante es en los posgrados, ¿no? Ya en Brasil, por ejemplo, el incremento de los posgrados virtuales es mucho mayor que el de los posgrados presenciales, ¿no? Una tercera pregunta es si la escuela y el profesorado van a estar en riesgo con todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí también la respuesta es que difícilmente, por lo menos en un periodo de una década, eso podría suceder, ¿no? Si bien la escuela y nosotros como personas no podemos vivir del pasado, definitivamente hay aspectos que son función de la escuela que deben conservarse, ¿no? Me refiero a la socialización, a todo el desarrollo socioemocional, a los valores, a la ética, que son elementos que una máquina difícilmente los va a poder dar, ¿no? Es la relación física entre los profesores y los estudiantes lo que van a permitir eso. Y el papel indudablemente de la familia, ¿no? Lo segundo es que la tecnología fue y va a ser un complemento integrado a otros recursos. Hace poco escuchaba una entrevista que hacían a una de las responsables del sistema educativo finlandés y justamente le hacían esta pregunta, ¿no? ¿En qué medida el papel de las tecnologías se ha incrementado en las prácticas docentes, ¿no? Y ella lo que dice es que lo que sucede en las escuelas es que la tecnología se está incorporando, pero tratando de combinarse en la medida de lo posible con recursos convencionales tipo texto escolar, metodologías de enseñanza, ¿no? Y que para el sistema educativo finlandés la clave está en la versatilidad de recursos que se pueden utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Una gran pregunta es si con el chat GTP ya pues todo lo que uno le pida lo terminará haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los encargos del profesor a los estudiantes para que investiguen algo, para que hagan tareas, para que trabajen pues sus evaluaciones, ¿no? En ese sentido, ya no tiene sentido, por ejemplo, encargar una metodología o una monografía que le pida, por ejemplo, a los estudiantes que caractericen, por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? Porque lo que va a hacer el estudiante es entra al chat y le pide un resumen del fenómeno del niño y eso es lo que lo va a presentar. Entonces, lo que tiene que hacer el profesor es tratar de cambiar sus estrategias, ¿no? Y hay algunos otros mecanismos que el profesor sí pudiese utilizar, ¿no? Es decir, sí le puede encargar que busque en el chat qué es un fenómeno del niño, pero lo que además debiese hacer el profesor es tratar de que el estudiante exponga oralmente cómo interpreta el contenido que ha venido del chat. Que a través de trabajos, de pequeños trabajos de grupo de estudiantes se puede hacer un análisis de comparativo de la información que trajo un estudiante, que trajo el otro, que trajo un tercero, y que a partir de ese análisis entre todo el grupo pues hagan una versión propia, ¿no? También pueden hacer un análisis de la veracidad de la información, de la ética de los mensajes, es decir,
hay varias cosas que puede hacer frente al surgimiento de este chat, ¿no? Otra pregunta es, ¿a qué obligan las herramientas como el aprendizaje móvil, la realidad virtual o aumentada, o los chatbots en la formación, ¿no? En realidad lo que están haciendo todas estas innovaciones tecnológicas es a dar más importancia a la formación integral y a la formación transversal, ¿no? Una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta en cualquier reforma curricular es que esa reforma no solamente debe ser académica, debe también apuntar al desarrollo físico, es decir, al desarrollo del cuerpo de las personas, al bienestar socioemocional, y debe incluir actividades prácticas que sean útiles para la vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso finlandés que había mencionado, actividades de cocina, de carpintería, ¿no? Son bastante importantes, ¿no? Otro elemento que obligan estas herramientas es a la personalización de la educación, ¿no? Ya con toda la información que viene de las inteligencias artificiales, pues es posible que a cada estudiante se le pueda crear una trayectoria, ¿no? Que se le pueda hacer retroalimentación inmediata, que lo que aprende esté adaptado a su ritmo de aprendizaje, a sus necesidades, a sus talentos, ¿no? A la vez que se personaliza la educación, es importante lo que dijo Nancy, de que también hay que trabajar el aprendizaje cooperativo, ¿no? Otra cosa que es importante con estas herramientas de inteligencia artificial es que deben estar presentes en todas las asignaturas. Es decir, la asignatura, como hay en varios países de América Latina, de computación o informática, en realidad no debe existir, debería estar presente en todas las asignaturas deben aprovechar los beneficios de las herramientas informáticas, ¿no? ¿Y a qué nos lleva, digamos, el que ya el computador haga todo lo que uno le pide, ¿no? Todo lo que un estudiante le pide? En realidad hay algunas capacidades que esa inteligencia artificial va a demandar adicionales a todas estas habilidades blandas que ya se han identificado, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere trabajar y que el computador le responda lo que ellos quieren, lo primero que tienen que es saber escribir bien, saber hacerse comprender, saber preguntar, saber repreguntar, porque de repente lo que le responde la máquina es incompleto para lo que uno está buscando, entonces hay que saber repreguntar, hay que tener curiosidad, hay que saber razonar, hay que pensar críticamente, hay que comparar, hay que valorar los mensajes, ¿no? Lo que sí está sucediendo es que la buena memoria, ¿no? Que antes era muy importante, ahora tiene cada vez una importancia menor, ¿no? Y definitivamente metodologías como el aprendizaje basado en problemas, el basado en proyectos, el basado en juegos, el aula invertida, pues van a tener bastante importancia y van a poder ser inmensamente mejoradas con el aporte de las herramientas de inteligencia artificial. Termino con unas reflexiones. Lo primero es que creo que en el caso peruano hay que repensar todo el tema de la autonomía docente, ¿no? En realidad, los docentes están muy encorsetados con toda una serie de directivas y en momentos como los actuales, lo que se necesita es que tienen que tener más libertad para formular programaciones, para decidir las prácticas docentes, las formas como evaluar, pero porque lo importante no es, digamos, cumplir con tal enfoque u otro, ¿no? Sino lo importante es
cuánto logran los estudiantes de aquello que es el estándar, la meta que se ha fijado, ¿no? Cómo lo haga debiese depender de cada profesor, ¿no? Lo importante es que logre que sus alumnos aprendan. Lo segundo es que la formación docente, tanto inicial como en servicio, debe orientarse a que los docentes sean competentes en retar, en incentivar a sus estudiantes en la identificación de problemas, en la búsqueda de soluciones, ¿no? Igualmente es muy importante que los docentes no solamente comprendan los lenguajes y formas de uso de la tecnología, sino que ese conocimiento se los transmitan a los estudiantes. Yo he tenido ocasión de evaluar proyectos de pensamiento computacional el año pasado, y una de las cosas que he podido observar es que muchos niños manejan varias aplicaciones, saben cómo operarlas, pero cuando uno les pregunta, ¿y para qué te sirve esta aplicación? En realidad no saben qué decir, ¿no? Es decir, tienen un manejo muy mecánico de la aplicación, pero no tienen mayor información sobre sus beneficios o sobre los posibles riesgos que podrían tener, ¿no? Y eso es bien importante. Otra cosa que tienen que tener los docentes es mucha solvencia para poder, digamos, actuar en contextos en donde van a aplicar algunos de los modelos híbridos, ¿no? De más presencialidad, menos presencialidad, más educación formal, menos educación formal. Tienen que estar preparados para eso. Lo otro es que tienen que ser muy diestros en el análisis de información. La inteligencia artificial está dando muchísima información sobre el desempeño de cada estudiante. Yo, por ejemplo, pertenezco al comité consultivo de la Universidad Internacional de La Rioja, que es también una universidad totalmente online, y pues el seguimiento de cada estudiante se hace en base a inteligencia artificial. Deben saber que, por ejemplo, un programa de educación virtual, pues normalmente tiene una deserción de 40-50%. Bueno, con inteligencia artificial eso baja a menos del 10%, ¿no? Por el tipo de seguimiento, el tipo el modelo de tutoría que se utiliza, ¿no? Lo otro es que hay que tener una fluida relación con la familia, porque la familia, prácticamente el 40% de la formación de un niño en la educación primaria, en la educación inicial mucho más todavía, depende de la familia, ¿no? Y el otro tanto de la escuela, ¿no? Y otra cosa que es importante para los docentes es que hay que incrementar sus niveles de participación en redes y en otras formas de colaboración entre docentes, ¿no? La ayuda entre uno y otro es la que puede hacer que esta situación sea menos difícil, menos complicada para muchos docentes, a veces no muy diestros en términos de tecnología, ¿no? Lo dejo ahí para poder cumplir con el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Avísame si se escucha correctamente. Y muchísimas gracias a todos los docentes que se encuentran conectados esta noche y los que están siguiéndonos en línea. Realmente para nosotros siempre es un honor y un gusto estar en estos espacios, y lo decíamos tras bastidores antes de iniciar la presentación. Bueno, voy a compartir en este momento mi pantalla y quiero que parte de la discusión y de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy lo hagamos desde una mirada de lo que ha significado todos estos cambios que muy bien los colegas y amigos que me han antecedido lo han descrito bastante bien, ¿no? ¿Y por qué quise compartir con ustedes esta noche estos tres términos que para mí resultan importantes? Porque hablar de los cambios tecnológicos, hablar de la importancia que tienen las TIC dentro de los procesos educativos, uno, no es un proceso nuevo,
que tengamos quizás por motivo de la pandemia. Es un proceso que tiene muchísimos años dentro de estudio que se han venido abordando y donde vale la pena destacar que Latinoamérica, pese a muchas de las circunstancias y situaciones y brechas que vivimos actualmente, también ha generado espacios innovadores, y a la prueba nos remitimos con estar presentes en la noche de hoy y ver a tan importantes panelistas compartiendo sus experiencias. Y por ello, fíjense que una primera reflexión con la que quiero iniciar en la noche de hoy parte precisamente en que para mí me resulta inevitable pensar en la transformación del mundo sin pararme a construirlo desde la educación. Y esta es una frase que vengo compartiendo en varios espacios donde he podido estar, porque con todos los cambios y transformaciones que estamos viviendo, resulta difícil pensar que los cambios que necesitamos, las urgencias que tenemos en el mundo, podamos resolverlas sin pensarla desde el mundo educativo. Y quiero que veamos con detalle esta pantalla en particular, este slide en particular. Y quiero preguntarles, por favor, lo podemos hacer a través del chat, ¿no? Para ir generando esta conversación. ¿Cuáles de estas preguntas muchas veces nosotros no nos hemos hecho cuando nos enfrentamos al uso de las tecnologías, ¿no? ¿Qué debo manejar? ¿Qué tiempo debo dedicar? ¿Cómo nos vemos? ¿Cuál plataforma? ¿Será que tenemos que convertirnos ahora en los influencers de la educación? Y este es un término además que siempre quiero compartir con los que llevamos la educación en la sangre y en la vida, porque para eso estamos acá. Definitivamente es que tanto nosotros en este nuevo contexto donde pareciera que lo digital ya forma parte de nuestro ADN, que pasamos, como decía Nicolás Negroponte hace muchos años, de esa cultura del átomo a la cultura del byte, y en ese mundo de ceros y uno que sabemos que existe, que no necesariamente lo tocamos, que no es tangible, pero sabemos que está allí. Y que en esa medida, y que lo vimos muchísimo además durante el proceso de pandemia, escuchaba una gran colega, amiga que conozco que está actualmente en México, y ella decía, bueno, ¿será que entonces acá tenemos que pensar, así como hablamos de estas redes sociales, qué tipo de contenido estamos produciendo nosotros? ¿Qué tanto estamos saliendo de las aulas de clase? ¿Y qué tanto estamos brindando información que a nuestros estudiantes les resulte útil? Y utilizo las comillas porque creo que eso sí es importante, que luego lo sigamos conversando, ¿no? Y puse esta última interrogante con algunos símbolos que cualquiera de nosotros ya sabe a qué nos referimos. ¿Cuántas veces también no hemos tenido que expresar quizás algunas frustraciones durante el proceso de incorporación de las tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hemos estado todos. Y esta imagen en particular, yo decía, bueno, con todo este tema de lo que ha representado la inteligencia artificial y el tema del ChatGPT, todo lo que está pasando alrededor, parto siempre de un punto: entender que lo principal de este proceso es que aún con toda la digitalización y todas las tecnologías, el centro de este proceso seguirán siendo las personas. Es decir, ese estudiante, ese docente, en cualquiera de las instancias del sistema educativo, llámese el sistema educativo formal tal y como lo conocemos, que va desde preescolar, desde primaria hasta la universidad, los espacios de educación no formal como estos espacios donde certificamos, donde estamos validando conocimientos, y aún más importante, los espacios de educación informal, que si bien no es que tienen un currículum establecido, sabemos están generando impacto y han generado impacto toda la vida. Si hacemos y cerramos un poquito los ojos y volvemos atrás, nos damos cuenta del papel que han jugado los medios de comunicación en su momento, la radio, la televisión, y lo que está significando hoy en día todo el impacto de las tecnologías, ¿ok? Y estas redes sociales. Entonces, otro punto en el que para mí es importante que también nos posicionemos, porque pensar en cómo ahora vamos a estructurar estos nuevos procesos de aprendizaje, y hay que utilizar con mucho cuidado la palabra nuevo, y siempre lo digo en los espacios donde puedo compartirlo, porque hablar de lo nuevo y lo tradicional, yo siempre le digo a las personas que hay que manejarlo con cuidado, porque lo que para mí quizás sea nuevo, para otro escenario quizás no lo es.
y hablara entonces de lo tradicional, lo viejo, lo que sirve, para mí quizás el recurso que tengo a la disposición siga siendo la pizarra y el borrador o el plumón, pero puedo hacer una gran clase, ¿ok? Y seguir generando innovación dentro del aula de clase, como a lo mejor también lo que tengo a la disposición sea la radio, y por qué entonces no aprendemos a generar contenidos para la radio que puedan ser efectivos. Entonces ahí el centro no es la tecnología, sino definitivamente los recursos y la formación que tengamos como profesionales para llevar este proceso a cabo. Y en esta imagen que estamos viendo en pantalla, y luego por supuesto podemos compartir estos recursos con muchísimo gusto, estoy colocando este enlace. Esta es una página que nos brinda de manera actualizada lo que está ocurriendo cada minuto, todos los días, ¿ok? Y esto anualmente siempre va generando sus nuevas versiones. ¿Qué es lo interesante y por qué quise compartirlos en la noche de hoy? Porque nosotros también tenemos que entender que en este proceso de reorganizar la enseñanza y el aprendizaje desde esta mirada de lo digital, desde esta mirada de las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos que entender lo que se está generando a nivel de producción de contenidos. ¿Por qué? Porque la parte de estas nuevas competencias que nosotros tenemos que desarrollar como docentes y formar a nuestros estudiantes tiene que ver precisamente con cómo gestionamos la información. Y una información que, como decía la profesora al inicio, cuando nos conectamos, que bueno, ella hablaba de 1 millón y algo, si mal no recuerdo, uno de los últimos datos que estuve leyendo, se decía que había más de 4 millones de aplicativos. La gran pregunta y la interrogante que nos hacemos todos esta noche es, ¿de verdad nosotros vamos a convertirnos en expertos de esos 4 millones de aplicativos? Y creo que la mejor manera de entender esta realidad es hacer una analogía y ubicarnos como unos surfistas en este momento. Imagínense que todos estamos aquí en un gran mar, ¿verdad? Con unas olas inmensas donde todos nosotros comenzamos prácticamente día a día a surfear esa ola. Y a veces, y dígame si no han sentido, porque a mí me ha pasado, que hay momentos en los que tú sientes que estás en la cresta de la ola y que llegaste allí y ya tú te sabes todas las técnicas, y resulta que cuando dices, ya manejo esta herramienta, pero experto, salieron 10 versiones más con otro tipo de aplicativo y tú dices, otra vez tengo que volver a aprender. Entonces esto resalta ese concepto de educación permanente de hace muchísimos años, ¿verdad? Que aquí estamos todos entre adultos contemporáneos, de muchísimos años, que hablaba de ese concepto de formación de educación para toda la vida, ¿ok? Pero aún más nos pone sobre la mesa lo que tiene que generar los sistemas educativos para dar respuestas a estos cambios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para formar a nuestros estudiantes de cara a esos desafíos que pareciera a veces de ciencia ficción, pero que están allí? Entonces, ¿qué datos aquí podemos sacar interesantes como para la discusión? Bueno, que cada minuto, por ejemplo, pudiéramos estar señalando aquí que se comparten, por ejemplo, acá más de 500 horas en un minuto de videos en YouTube. ¿Ok? O que en Facebook, por ejemplo, se comparten aproximadamente 1.7 millones de piezas de contenido cada minuto. O sea, imagínense contabilizar esto. Creo que no nos va a dar el tiempo para contabilizar todo esto, ¿no? Pero lo interesante de esto es que muchos de nosotros, me sumo con ustedes a este colectivo que se llama maestros, docentes, profesores. Muchos de nosotros hay momentos en los que cuando comenzamos a consumir este tipo de contenidos decimos, uy, pero este contenido no sirve, este contenido lo que hace es hablar de pérdida de valores. Y voy entonces a la palabra anterior que tenía, lo que les decía, ¿estaremos realmente generando en nosotros contenidos de valor? Y pongo esto como interrogante, no con la mirada de criticar nuestra labor, pero sí de reflexionar acerca de qué cosas son las que tenemos que hacer y cómo, de cara a lo que decía el profesor, que me antecedió, qué cosas, como decía el profesor Hugo, qué cosas, entonces nosotros tenemos que repensar desde el currículum, ¿no? Ahora bien,
Entonces, cuando vemos todo este contexto, todo este escenario, que sabemos que está allí, que existe, que no va a desaparecer, que va a seguir incrementándose, así como decía Alvin Toffler hace muchos años, bueno, él hablaba de la primera, la segunda y la tercera ola. Yo creo que nosotros estamos como en una 10ª ola y creo que la pandemia además aceleró muchísimas cosas. Hablar del proceso de aprendizaje, de reaprendizaje y de ese desaprender, ¿ok? Nos pone sobre la mesa varias tareas, ¿ok? Varias tareas que pasan por entender, por ejemplo, cómo estamos pensando, uno, los sistemas curriculares, las currículas de nuestras carreras, ¿ok? Y esto es un proceso de revisión que tiene que tener una mirada que va mucho más allá de lo político y de lo económico, tiene que tener una instancia de carácter cultural, tiene que tener una mirada global, tiene que tener una mirada planetaria, ¿ok? Porque las situaciones que se están presentando hoy en día traspasan estas barreras. Entonces, ¿cómo estamos diseñando los procesos educativos? ¿Cómo estamos diseñando la instrucción? ¿Cómo estamos pensando la enseñanza y el aprendizaje? ¿Cómo estamos gestionando lo que tenemos a nuestro alrededor? Y eso implica entonces que tenemos que lograr agregar como ingredientes, ¿ok? Y no es que no estén presentes, pero creo que es bueno reforzarlo, que tanto nosotros estamos generando procesos de transformación permanente y de innovación en nuestras aulas, que tanto nos convertimos en actores disruptivos de eso que siempre se ha hecho y pareciera que es lo normal, pero que no necesariamente está dando las respuestas. Y por último, ¿qué tanto nosotros estamos formando a nuestros estudiantes con una mirada del servicio? Porque en todo esto, si quisiéramos agregar a esta imagen que estamos viendo en pantalla, yo le agregaría un elemento transversal a todo esto, que no solamente tenemos la urgencia de seguir formando mejores estudiantes profesionales, capaces, con todo, con títulos, sino que necesitamos urgentemente formar mejores personas y mejores ciudadanos. En este sentido, más allá de leer el concepto como tal, ¿qué quiero resaltar? Que cuando hablamos de este proceso de desaprender, que es necesario para nosotros entender esta nueva dinámica, tenemos que deconstruir este proceso. Tenemos que salirnos de la caja. Tenemos que cuestionarnos de manera permanente y críticamente. Eso no quiere decir la crítica destructiva, sino la crítica como oportunidad de mejora para poder interpretar con mayor lógica lo que está pasando. ¿Ok? Que tenemos que reaprender también porque no todo ha sido tan malo. Y a mí siempre cuando dicen, bueno, es que de repente, es que Latinoamérica todavía está en retraso y hay cosas que no se han logrado. No, aquí hemos logrado muchísimo. A la prueba estamos todos nosotros aquí, profesionales muy bien formados, profesionales que estamos apostando de manera permanente a seguir en esa línea de aprender de manera permanente, ¿no? Entonces, en este proceso de reaprender también implica actualizarnos y poder tener la capacidad de encontrar aquello que sí nos ha servido y poder ir incorporando elementos. Por eso, como las figuras que teníamos en el cerebro hace anteriormente. El reto más importante es cómo desaprender, ¿ok? Y eso implica que nosotros reconozcamos la realidad y tengamos la capacidad de definir qué aspectos son los que queremos desaprender y buscar alternativas. Y estas alternativas no necesariamente siempre están en el lado de lo fácil. A veces, y voy a utilizar un término, de lo complejo, más no complicado. ¿Y complejo por qué? Porque el acto de educación, mis queridos colegas y a todos los que nos están escuchando a través de las redes, es un acto permanente, es un acto vivo, es un acto que ahora implica tener en cuenta todas las realidades que están pasando en el contexto, que pasan por una pandemia como lo que ocurrió, como pueden pasar por un desastre natural, como pueden pasar por una guerra, como pueden pasar por distintas circunstancias. Y eso es lo que nos va a permitir dibujar ese camino hacia el reaprendizaje e iniciar también nuevos desaprendizajes. Entonces, este proceso, por supuesto, ¿qué va a requerir? ¿Qué necesita para que pueda ser, no quiero decir exitoso, porque estoy segura que podemos tener muchísimos elementos y muchísimos procesos que nos han permitido ir aprendiendo sobre la marcha. Díganme ustedes, y voy a utilizar este ejemplo, no solamente lo que ocurrió con la pandemia, sino, por ejemplo, si nosotros volcamos la mirada hacia el pasado, lo que implicó, por ejemplo, yo recuerdo cuando pasamos de la máquina de escribir quizás al computador,
Yo viví esa época. O cuando pasamos de utilizar un WordStar y un Lotus 1, 2, 3, por favor, para aquellos más jóvenes que nos puedan estar escuchando en las redes, esos programas existieron, por favor, búsquenlos en la web, ¿ok? Googleenlo. Eso fue un cambio importante porque era una manera ahora de gestionar la información de manera distinta. Hoy en día, ¿ok? Este tema de las metodologías activas, lo que nos está, mira, Rosa, gracias, ahí estoy viendo que dices que trabajaste, ya no me siento tan sola en el camino. Entonces, esto de las metodologías activas, que lo que están teniendo, y aquí yo siempre lo digo con la pertinencia que esto requiere, no es que sean todas tan nuevas, muchas de estas nosotros las hemos trabajado, ¿ok? ¿Quién no ha trabajado con proyectos? ¿Quién no ha trabajado utilizando el aprendizaje basado en problemas? Lo que tenemos ahora son no solamente estas nuevas metodologías o formas de llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también nosotros le estamos agregando a esto la característica de lo digital. Es decir, cómo nosotros aprovechamos las ventajas que nos ofrecen estas tecnologías para poder impactar y llegar a más personas. Sí, tenemos la clase invertida, que mucha gente dice, somos innovadores porque estamos utilizando la clase invertida. La pregunta que yo les hago, realmente, aquí sinceramente, ¿realmente les ha resultado el trabajar con la aula invertida? Y yo puedo decir en este momento, si yo quisiera darle un porcentaje, yo pusiera, por ejemplo, un 40-60. ¿Por qué? Porque trabajar el aula invertida en cualquiera de los niveles requiere de un estudiante lo suficientemente autónomo, capaz de tener la capacidad, tener la característica de revisar, de involucrarse con un material previo para que al momento de llegar a clase la estrategia sea otra. Y dígame si alguno de ustedes, cuando ha intentado implementarlo en sus clases, no han tenido que volver a explicar los contenidos de la clase, porque ninguno ha leído. ¿Ok? Entonces la pregunta ¿es efectivo o no? Por supuesto que es efectiva, pero ¿qué requiere? De un estudiante con unas características distintas. Por eso los procesos de implementación tienen que convertirse más allá de una moda. Lo que nos ha ocurrido, y lo digo con propiedad, lo que nos ha ocurrido muchas veces en nuestros sistemas educativos latinoamericanos, ¿ok? Yo tengo 6 años acá en el Perú y estoy muy involucrada, por supuesto, con las distintas instancias de los procesos formativos, pero también he tenido experiencias en Panamá, en Chile, en Venezuela, por supuesto, de donde soy originaria. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces nosotros implementamos y diseñamos y a veces generamos experiencias formativas porque son la tendencia y la moda y no terminamos de volcar la mirada a eso tan importante como lo es la planificación instruccional. ¿Cómo es entender realmente quién es mi audiencia y si está preparada para hacerlo? Y lo que les decía hace un rato, si mi contenido y mi estrategia sigue siendo porque lo que tengo a la disposición es la pizarra y el borrador, porque a lo mejor estoy en una zona de la Amazonía o estoy en una zona de la Sierra del Perú con pocos recursos que no tiene todavía luz, pero sigo siendo un docente innovador con buenas estrategias, yo tengo la capacidad de seguir innovando y tengo la capacidad de enseñarle a mis estudiantes cómo gestionar de manera efectiva la información, porque al fin y al cabo no es la tecnología la que te va a marcar la pauta, sino el proceso que aborda esa tecnología para que pueda ser más efectivo. Entonces, hablar de alternativas, sí, tenemos la gamificación, el pensamiento de diseño, los juegos de roles, el pensamiento visual, el aprendizaje basado en proyectos. Todas ellas van a ser alternativas útiles que nos van a hacer eficientes el proceso, ¿ok? Aquí también estoy dejando un enlace donde van a poder encontrar todo un conjunto de plantillas que ya vienen con algunas pautas, con algunos elementos que siempre van a ser útiles, ¿ok? Porque no tenemos que inventar el agua tibia para decir que estamos siendo efectivos, ¿ok? No es que tenemos que inventar algo desde cero. Estoy seguro que si ahorita nosotros hiciéramos otro espacio, yo creo que ahí tenemos un interesante motivo para otro espacio de discusión. Estoy segura que si cada uno de nosotros comenzamos a visualizar qué hemos venido haciendo durante todo nuestro proceso, estaríamos haciendo un espacio mucho más efectivo y nos daríamos cuenta que hemos venido innovando durante todos nuestros años de ejercicio de la profesión. En este sentido, ya para ir cerrando, hay preguntas que los invito a que todos nosotros nos hagamos. Fíjense que no hablo de ustedes lo hagan, no, lo hagamos de manera permanente. Hablar de la incorporación de las tecnologías, hablar de procesos de innovación pedagógica y hablar de procesos de aprendizaje, reaprendizaje y desaprendizaje implica que nos preguntemos qué estamos haciendo.
¿Qué estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo también? ¿Soy realmente feliz con lo que estoy haciendo? Son preguntas importantes que pasan a un plano que tenemos que tomar en consideración. ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Esto es realmente importante para mí? ¿Qué significado tiene para mi vida y mi trabajo? Porque estas son preguntas que hacernoslas desde nuestro plano personal nos van a permitir transmitir un mensaje distinto de lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo cómo logramos ganar a los estudiantes que están sintiendo cada vez más que aprenden fuera que dentro de las aulas de clase. Y esta imagen que tenemos aquí, con esto voy a ir cerrando. Esto es una infografía que sacó el Banco Mundial en el año 2020, en 2020. Y la quise traer como a manera de cierre porque me parece pertinente que veamos cuál es esta mirada global que se está teniendo hoy en día. El Banco Mundial plantea que como centro sigue siendo el estudiante el centro del proceso. Yo allí tengo algunas divergencias porque yo siento que debemos estar los dos, tanto docentes como estudiantes, porque nuestro rol sigue siendo importante, pero entendiendo que el aprendizaje es un proceso central. Pero ¿de dónde parten ellos? Que sí, tenemos la necesidad de empoderar a los docentes, que tenemos que tener la capacidad de preguntarnos ese por qué, y el tema de las alfabetizaciones, el tema de las habilidades, son parte de una dinámica que tenemos, son parte de dimensiones que tenemos que considerar. El impulso de los datos es necesario, temas como el blockchain, el tema de las transacciones monetarias, el intercambio de valor, la identidad digital, la ética que tenemos que tener ahora en este mundo y el tema de seguridad también tiene que convertirse en una política educativa que tiene que ser considerada y manejada desde los niveles más pequeños. Esto de que somos los que publicamos es una frase que tiene un impacto importante. ¿Y cómo logramos hacer esto involucrando al sistema? ¿Y hacia dónde tenemos que transitar? Cuando se habla de la Agenda 2030 y de los ODS, que ya estamos en la llamada década de la acción y que ya lo que nos quedan son 7 años para cumplirlo y que no vamos a llegar a estas metas, y eso es algo que tenemos que tener claro. Hay unos principios de Naciones Unidas, y bueno, yo que formé parte de la ONU por un par de años, tenemos que tomar en consideración. Uno, que los principios que son para todos los ciudadanos que conformaron esta Agenda 2030 tienen que ser principios de universalidad, que tiene que dejar la mirada tener la mirada del no dejar a nadie atrás, que la interconexión y la indivisibilidad de todo lo que nosotros implementemos tiene que formar parte de esa dinámica cotidiana, que la inclusión tiene que asumirse como un término no únicamente de que te incluye porque te sumo y estás aquí. Tiene que haber una verdadera inclusión desde esta mirada intercultural y global, y que esto, para poder hacerlo, tiene que hacerse de manera cooperativa. Y los invito a que tengamos, a través de este link que también estamos teniendo acá en pantalla, para la Agenda 2050 que ya se está trabajando, la meta principal tiene que ver con cómo neutralizamos la huella de carbono que estamos dejando en los actuales momentos. Es una misión mundial, porque de nada nos va a servir seguir discutiendo qué tan efectivos somos, qué tantos títulos estamos generando, si el planeta donde estamos sencillamente se está acabando. Entonces, creo que bajo esta mirada, la invitación es precisamente a que tengamos la capacidad y la disposición de repensar de manera permanente nuestros procesos educativos. El tema de lo digital, el tema de lo tecnológico va mucho más allá de cuántas tecnologías yo voy a tener disponibles. Y creo que tenemos un rol importante en todo este proceso de repensar la educación y el aprendizaje, el desaprendizaje y el reaprendizaje, pues tienen que convertirse en unos pilares importantes para poder sobrevivir o vivir o surfear estas olas dentro de estas nuevas dinámicas donde la incertidumbre va a estar presente siempre. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y mi agradecimiento a los organizadores, a la Universidad de UTEL, al Colegio de Profesores, y un gusto de compartir con el doctor Hugo Díaz, con Ivonne, con Nancy, y bueno, también un saludo a Ricardo Bobadilla, que es el moderador, y a Rafael Martínez, ¿no?, que es directivo de la universidad. Yo quisiera enfatizar en lo que respecta a la importancia de las TIC en la educación, en primer lugar señalando que deben ser considerados como parte de los avances de la ciencia y la tecnología. Su alcance no debe ser restrictivo a un sector privilegiado, sean estas de la intelectualidad, las clases dominantes, las instituciones educativas superiores, el empresariado, entre otros. Debe ser en lo fundamental de toda la humanidad.
Yo creo que si algo tenemos que reflexionar en la pandemia, generó mayor necesidad y se masificó. Los aprendizajes se dieron de manera acelerada. Por tanto, creemos que su empoderamiento y masividad es un gran reto. Creo que es una de las reflexiones que también planteamos, que debe ser de alcance y de dominio de todos los seres humanos. Otro aspecto es referido a la exigencia de la dotación por parte del Estado de Internet para todos, la actualización en la cultura digital, el empoderamiento en el uso de las plataformas, herramientas virtuales, la dotación de los dispositivos tecnológicos como la laptop, tablet, en instituciones educativas y su capacitación. ¿Por qué señalo esto? Porque yo soy profesor del aula de innovación pedagógica en educación básica, en educación secundaria, en la región Callao. Sin embargo, creemos que el Estado da Internet, pero no es lo suficiente. A través de Vitel, que cuando un profesor entra con 30 alumnos o más, porque ahora incluso tenemos secciones de 40 alumnos, Internet funciona para la mitad y para otra mitad no funciona. Ese mismo hecho ya genera problema para el uso frecuente en las aulas de innovación por parte de los docentes, por parte de los profesores. Y a partir de la pandemia, felizmente, ya hay mayor conciencia de parte de los directivos, de padres de familia de apoyar. Ahora incluso se ha contratado de otra operadora para evitar ese tipo de problemas, porque anteriormente, antes de la pandemia, temas de virtualidad eran pues para los profesores de innovación, para los directivos. Algunos profesores que tenían dominio entraban, pero no la mayoría, ¿no? Pero luego de la pandemia, con tantas capacitaciones que la región de educación realizó en convenio con la Universidad de San Marcos, entre otros, la propia Dirección Regional de Educación, los talleres de interaprendizaje, esta situación ha cambiado y felizmente las sesiones de aprendizaje ahora se desarrollan de otra manera. Un segundo componente es referido a ciertas reflexiones de la pandemia, ¿no? Las TIC tuvieron mayor demanda durante la pandemia. Creo que han señalado ya los anteriores panelistas, creo que coincidimos en eso, ¿no? Se decía que la tecnología llegó para quedarse. En efecto, ¿no? ha llegado para quedarse, pero sin embargo tenemos que reflexionar que muchos ya existían, ¿no? Por ejemplo, las videoconferencias que ahora se programan, ¿no? A través del Zoom, a través de Google Meet y Jitsi Meet, entre otros, ya existían, pero no se le daba la importancia del caso, ¿no? Pero en la pandemia evidenció que era una necesidad utilizar este tipo de plataformas, ¿no? Por eso creemos que no era de alcance de la mayoría de las personas, faltaba su masividad o empoderamiento en las masas populares, ¿no? Las plataformas de videoconferencias, los entornos virtuales, las herramientas digitales, el trabajo remoto, las redes sociales, aplicativos, cobraron plena vigencia durante la pandemia, ¿no? Es parte de lo que podemos sacar algunas lecciones, ¿no? De lo que significó la pandemia, ¿no? Una tercera reflexión en cuanto se refiere a la importancia de la educación virtual, ¿no? Un rasgo característico de la pandemia fue la educación virtual. Puso en evidencia las carencias a nivel de las familias e instituciones educativas y las propias universidades que no estábamos preparados. Esa es una conclusión, porque imaginemos las universidades más importantes de nuestro país o diferentes países de América Latina, ¿cuánto tiempo estuvieron varados o parados para funcionar, para nuevamente dar acceso a través de la educación virtual, ¿no? Por lo menos 6 meses, si no es más, ¿no? El aprendizaje fue acelerado por parte de los directivos, profesores, estudiantes, padres de familia, madre de familia. En efecto, ¿no? Creemos de que, si bien es cierto, el aprendizaje de los adultos no es igual que de los niños, de los menores, pero nadie puede desconocer que los maestros estuvimos asumiendo este gran reto, estuvimos a la altura de las circunstancias para responder frente a múltiples necesidades, múltiples demandas, ¿no? Como el caso peruano, ¿no? Porque hay instituciones educativas donde solo enseñaban a través del WhatsApp, ¿no? En algunos casos por Meet, por Zoom, eso mejoraba la situación, pero una enseñanza exclusivamente por, este caso por WhatsApp, era pues sumamente complicado, tanto para el profesor como para los estudiantes, ¿no? También evidenció un conjunto de necesidades, ¿no? En la familia, ¿no? Que tienen que resolver, ¿no? No solo con celulares, sino con tablet, con computadoras. Fue un proceso, ¿no?
Es decir, revolucionó la necesidad, los prerequisitos que debe tener la educación virtual, tanto en cada familia, en las instituciones educativas, en los profesores, porque replanteó, ¿no?, el trabajo presencial y por otro lado el trabajo virtual, ¿no?, que es muy distinto, ¿no? Obviamente la educación virtual no puede reemplazar a la educación presencial, ¿no? La educación virtual jamás puede reemplazar porque la pedagogía es eminentemente humana, es un acto humano, ¿no? Por eso creemos que la valoración de las plataformas, los entornos virtuales, como el Classroom, por ejemplo, ¿no?, se puso de moda, ¿no? El WhatsApp, el Telegram, las redes sociales. La capacitación era de primer orden, ¿no? No necesariamente por parte del Estado y las autoridades, sino nuestros hijos nos capacitaban, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy profesor, pero tengo mis hijos que es ingeniero, tengo una hija que es médico, yo recurría cuando tenía dificultad a mis hijos prácticamente me auxiliaban en momentos difíciles para enfrentar dificultades tecnológicas, ¿no? El trabajo remoto. Antes de la pandemia era difícil imaginar que los profesores desde su domicilio con los dispositivos tecnológicos respectivos con acceso a internet atiendan el aprendizaje y la formación de los estudiantes. Pero esto se convirtió en una realidad y eso requería obviamente asumir retos y replantearse el trabajo. Por eso también señalamos que la pandemia obligó, la parte positiva, a asumir este reto de trabajo remoto, capacitándose en el manejo de videoconferencias y herramientas digitales. En lo fundamental, contar con un ambiente, los dispositivos tecnológicos, tener dominio de plataformas, entornos como era el Zoom, el Google Meet, Classroom, entre otros, básicamente, ¿no? ¿Qué podemos decir de las TIC en la pospandemia? El retorno a la presencialidad. Ahora se ha retornado a la presencialidad, pero eso no ha significado que se ha dejado de lado lo aprendido, ¿no? Hoy se viene combinando lo que se llama la educación híbrida, ¿no? Lo aprendido en diferentes reuniones, en las sesiones de aprendizaje, tal como establece el Currículum Nacional de Educación Básica, ¿no?, en la competencia 28-29, sobre la autonomía, sobre los entornos virtuales. Es parte ya del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal vez no será 100% en todos los maestros y maestras, pero creemos que sí hay un esfuerzo importante para incorporar en su planificación, en su programación curricular, lo aprendido durante la educación virtual. También señalamos que no está en cuestión la educación presencial, no está en cuestión que la educación presencial no puede reemplazar a la educación virtual, ¿no? Esa es la idea central, creo que ya habíamos señalado, por cuanto que la pedagogía es un acto eminentemente humano. Reiteramos, ¿no?, que jamás puede reemplazar, pero creemos que en circunstancias difíciles la educación virtual permitió, ¿no?, llegar a los estudiantes en su formación, a los padres de familia, ¿no?, y a la comunidad educativa. Las TICs han transformado la vida educativa y social en nuestros países. Creo que también se está señalando el proceso transformador de las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, también señalamos que las TIC y la situación socioemocional de los estudiantes, ¿no?, es un aspecto que cambia y se tiene que hacer seguimiento, ¿no? Por eso que el Ministerio de Educación y actualmente incluso en la presencialidad se habla de actividades físicas, se habla de pausas activas en el trabajo remoto, inclusive las horas de trabajo se limitó, ¿no? Y no era igual que la presencial, sino las horas pedagógicas se redujeron a 40 minutos, en algunos casos a 30 minutos, ¿no? Porque es otra realidad estar frente a la pantalla, ¿no? Esos son aspectos también que un proceso educativo, las autoridades, el sistema educativo tiene que ir evaluando, ¿no? También con la inteligencia artificial que ha hecho referencia el doctor Hugo Díaz, en efecto, va a revolucionar el proceso educativo. Ya tiene avances importantes en cuanto se refiere a la comunicación, ¿no?, a los mensajes, a la escritura, el tema del área de la comunicación.
Lo que sí menciona por las redes es de que están trabajando también para matemática, que también en perspectiva, muchos procesos, mucho trabajo que ocasiona en el proceso educativo presencial se estaría simplificando, ¿no? Algunas reflexiones sobre las TIC. Estamos en un contexto de la sociedad del conocimiento, por supuesto, ¿no? Vivimos el fenómeno de la globalización, por supuesto, particularmente en el terreno de las comunicaciones, que ha revolucionado enormemente. La dependencia tecnológica de los países en desarrollo con respecto a los países desarrollados se da. Por supuesto, seguimos siendo dependientes de las grandes corporaciones, de las grandes metrópolis, no tenemos una tecnología propia. Los estados no invierten en el área de la investigación, o se invierten, es ínfimo, ¿no? Como el caso peruano, ¿no? En la ciencia y la tecnología. Seguimos como un país extractivista, un país primario exportador. Los países que han salido adelante son los que han dado importancia a la educación, la ciencia y la tecnología, como se ha señalado de Finlandia o de Noruega, ¿no? Otras reflexiones finales sería que las instituciones educativas y de manera especial las universidades deben promover la investigación científica. Debemos avanzar a tener tecnología propia para no seguir dependiendo de las grandes corporaciones ni petrópolis. La observación científica, la actividad exploratoria, la curiosidad en los niños, estudiantes conducen a descubrimientos trascendentales. Bueno, eso sería una síntesis por mi parte, amigos y amigas. Gracias.